Visirida TV. Nos une. Con Dios al amanecer. Qué bueno tener esta nueva oportunidad de poderle dar gracias a Dios, bendecirlo, glorificarlo en este día. Y hoy de una manera muy especial, el día que celebramos la memoria de Nuestra Señora de Lourdes, señora que tuvo a bien manifestarse, nuestra Madre María, en la advocación de Lourdes en Francia, y una de las fundamentales manifestaciones de esa manifestación de ella fue la de la sanación. Lourdes es el santuario de la Virgen María donde el mayor número de personas que lo han visitado han quedado totalmente restauradas en su salud. Precisamente en el contexto en el que nos encontramos, de la situación de la pandemia del COVID-19 y de tantas otras enfermedades que agobian a la humanidad, qué mejor que poder celebrar de corazón esta memoria de nuestra Madre María y acudir a su intercesión. Ella no es la que realiza los milagros, pero se asegura de que su Hijo amado, Jesucristo, lo realice. Y por eso es importantísimo acudir a ella, porque con ella es el camino seguro para poder nosotros recibir esa gran bendición de la sanación integral de nuestras vidas. Con Dios al amanecer, a cargo de Monseñor Joselito Carreño. Escuchemos ahora el texto que nos trae para este día la liturgia de la palabra. Está tomado del Evangelio según San Marcos en el capítulo 7, versículos del 24 al 37. Jesús partió de allí y se dirigió al territorio de Tiro. Luego entró en una casa con la intención de que nadie lo supiera. Sin embargo, no logró pasar inadvertido, porque una mujer que tenía a su hijita poseída por un espíritu impuro, apenas se enteró de que estaba Jesús, fue a rogarle a sus pies. La mujer, que no era judía, sino sirofenicia de nacimiento, le suplicaba que expulsara de su hija al demonio. Jesús le dijo: deja primero que se sacien los hijos, porque no está bien quitarle el pan a los hijos para tirárselo a los perritos. Ella le respondió: Señor, también los perritos debajo de la mesa se comen las migajas que caen de los hijos. Entonces Jesús le dijo: puedes irte, porque por lo que has dicho, el demonio ya salió de tu hija. Cuando la mujer llegó a su casa, encontró a la niña acostada en la cama, pues el demonio ya había salido de ella. Jesús dejó el territorio de Tiro, pasó por Sidón y se dirigió de nuevo al lago de Galilea, atravesando la Decápolis. Le llevaron un hombre sordo y tartamudo y le suplicaban que impusiera sobre él la mano. Jesús lo apartó de la multitud y a solas con él le metió los dedos en los oídos y con su saliva le tocó la lengua. Luego, mirando al cielo, suspiró y dijo: Éfata, que quiere decir ábrete. Al momento se le abrieron los oídos, se le soltó la traba de su lengua y comenzó a hablar sin ninguna dificultad. Jesús les ordenó que no lo dijeran a nadie, pero cuando más él insistía, más lo divulgaban ellos, y llenos de asombro comentaban: todo lo ha hecho bien, hace oír a los sordos y hablar a los mudos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Acabamos de escuchar el texto bíblico precisamente que nos habla del poder sanador que sale de la vida misma de nuestro Señor y Dios Jesucristo, el Hijo amado de Dios, de Él, quien es la fuente de la salud
quien es la fuente de todo bien, a Él debemos nosotros siempre acudir con la certeza, con la fe profunda, la confianza profunda de que en Él tenemos siempre la restauración plena en nuestra salud. Encontramos que en los textos anteriores a esta parte del Evangelio, encontramos la resistencia de los líderes religiosos, de los fariseos, los maestros de la ley y los escribas, que se resisten a reconocer a Jesús como el Mesías, como el ungido de Dios, el enviado de Dios. Y en el Evangelio de hoy, en la primera parte que escuchábamos, como una mujer pagana, o sea, de otro país, diferente al pueblo elegido de Israel, una Ciro-Fenicia, esa mujer tiene una fe tan profunda en que Jesús es el Mesías, de que Jesús es el Hijo de Dios, de que Jesús tiene el poder de liberar y de sanar, que acude a Él y le implora que por favor le saque ese espíritu malo que está en su hija. Y el Señor pone reta, desafía esa fe y le dice: mujer, no está bien darle el alimento que le corresponde a los niños y dárselo a los perritos. Y ella, con una gran sabiduría de una mujer de fe, la sabiduría que nace de la fe en Dios, le responde: sí, Señor, tienes toda la razón. Pero también de la mesa de los hijos caen boronas, caen migajas que los perritos se pueden alimentar. Y el Señor le dice: con eso que has dicho, ya tu hija ha quedado completamente liberada. Ve a casa. Y regresó a casa y comprobó que en ese mismo instante en que Jesús lo dijo con su palabra, en ese mismo instante su hija quedó totalmente liberada. Y luego viene otra experiencia allí del hombre sordomudo que le llevan a Jesús para que lo sane, y Él también lo libera, lo sana de su problema para escuchar y de su problema para hablar. Allí el tema fundamental también es que esa es una de las grandes dificultades de nuestro tiempo. Nosotros tenemos muchas voces, somos bombardeados de mil y una manera en nuestro tiempo, con una cantidad de voces que han ido dejando nuestros oídos verdaderamente sordos para escuchar lo que es verdaderamente importante, lo que es esencial. Y el que es verdaderamente importante y esencial es el Señor, al Dios de la vida. Y a Él tenemos que escucharlo para aprender a amar. Cuando el Señor le preguntaron cuál era el primer mandamiento, lo primero que recordó era: escucha Israel, el Señor tu Dios es uno, y a Él lo amarás con toda tu alma, con todo tu corazón. Pero primero es escucha. Y nosotros, si no sabemos escuchar a Dios, no lo podemos aprender a amar con todo el alma, con todo el corazón y con todo nuestro ser. Entonces necesitamos pedirle al Señor que en nuestro tiempo nos sane de nuestra sordera y nos sane también de nuestra mudez, de nuestra incapacidad para anunciar la buena noticia de nuestro Señor Jesucristo. La incapacidad que a veces hay en la mayor parte de nosotros de solo dejar de que nuestros labios salgan palabras que le hagan bien al que lo escuchan. Desafortunadamente, cuando no escuchamos la palabra de Dios, cuando nos hemos quedado sordos ante la palabra de Dios, nos quedamos también mudos para anunciar la buena noticia del Señor, y empiezan nuestros labios solamente a pronunciar cosas que hacen daño, palabras demasiado vulgares, inclusive maldiciones, expresiones que no hacen nada bien, chismes, historias, y llevar y traer, y que no hacen bien, y convierten ese pequeño órgano de nuestro cuerpo, nuestra lengua, como lo que dice el apóstol Santiago, como ese fosforito que lo colocan en el bosque y quema todo el bosque. Es tan diminuto, pero que hace mucho daño. Lo mismo también nuestra lengua, si no está sanada de esa tartamudez o de esa incapacidad de anunciar la buena nueva de nuestro Señor Jesucristo, hace mucho daño. Nos hace daño a nosotros mismos y nos lleva a hacerle daño a nuestros hermanos y hermanas. Pidámosle al Señor que nos sane hoy, en este día
a través de la intercesión de Nuestra Señora de Lourdes, Nuestra Madre María, en la advocación de Nuestra Señora de Lourdes, que nos sane de todo tipo de sordera, que nos lleve a escuchar al Señor con todo el corazón, con todo el alma y con todo nuestro ser, y a obedecerle su palabra, y que nos lleve también a anunciarlo sin temor, a anunciar su palabra a tiempo y a destiempo, empezando con los que viven en nuestra propia familia, en nuestro propio hogar. Que la bendición de Dios Todopoderoso descienda sobre ustedes y los acompañe hoy siempre en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.